Bienvenidos a Solo Tu Gracia. A modo de apertura de este canal, vamos a hacer un recorrido en la historia del cristianismo, de manera que dejemos bien claro cuál fue la postura de las iglesias de antaño en cuanto a la gracia y al libre albedrío. Seguramente has escuchado a cristianos decir: cuídense de esa nueva doctrina que están predicando los calvinistas, es un engaño para que la gente se confíe y se vayan para el infierno. Hoy vamos a demostrar, usando la historia, que las ideas del calvinismo, o mejor dicho de la reforma, lejos de ser nuevas, son una reafirmación de las ideas que heredamos de la iglesia primitiva, y que lo que realmente es nuevo es la teología que le da importancia al hombre y a su libre albedrío. Vamos a hacer un retroceso en el tiempo para ver cuál de las dos es la correcta, y qué sabiduría podemos adquirir de los antiguos cristianos, estudiando las fases por donde pasaron, los errores que se cometieron y los cambios que se dieron, de manera que veamos cómo se repiten en la historia las posturas teológicas y tengamos una idea más clara de dónde provienen las doctrinas que practicamos y cómo son presentadas frente a la palabra de Dios. Es importante conocer la historia porque, por ejemplo, los testigos de Jehová creen que Jesús no es el Dios que los cristianos predicamos y adoramos, sino que es un ser creado por Jehová. Lo que no saben mucho es que esta doctrina ya existió hace 1700 años atrás y fue rechazada por el concilio de la iglesia de aquel entonces. Esta doctrina se llamaba arianismo, en honor a su defensor Ario, un sacerdote de Alejandría. Empecemos con la controversia en cuanto a la sola gracia y el libre albedrío. En el siglo V, el conocido como doctor de la gracia Aurelio Agustín de Hipona, o San Agustín, escribió una oración que empezó a divulgarse por toda la cristiandad de aquel entonces. Señor, danos lo que ordenas y ordena lo que desees. Estaba reconociendo que todo en la vida es por gracia. Respiramos, vivimos y hacemos lo que hacemos porque Dios nos capacita para hacerlo. Por eso toda la gloria siempre será para Él, porque dependemos de Él, y por eso le dice que cualquier cosa que nos ordene, que también nos dé la gracia, o sea, la capacidad para poder hacerlo. ¿Quieres que creamos? Abre nuestros ojos. ¿Nos mandas a orar? Danos deseos para orar. Pon tanto el querer como el hacer. ¿Quieres que te adoremos? Que evangelicemos? Pues necesitamos tu ayuda, necesitamos tu gracia, necesitamos que hagas a través de nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Si nos das mandatos, danos la capacidad para obedecerlos. Un monje británico llamado Pelagio estuvo en desacuerdo con la oración y planteó que Dios nunca daría un mandato a menos que el hombre fuera libremente capaz de hacerlo, porque el hombre no estaba contaminado completamente por el pecado a punto de no poder hacer nada para complacer la justicia de Dios, porque no fue contaminado por la caída ni heredó el pecado de Adán, negando lo que la iglesia apostólica llamaba pecado original. Entonces se preguntaron: ¿tiene el hombre la capacidad de hacer el bien? ¿De hacer el bien para salvación? Salió a relucir entonces esta otra pregunta: ¿necesita el hombre la gracia para poder presentarse ante la justicia de Dios? Agustín declaró: sí, el hombre depende de la gracia, dado que ha sido arruinado por el pecado de Adán y no puede hacer absolutamente nada para redimirse a sí mismo de la ira de Dios. Por su lado, Pelagio declaró: no, claro que apreciamos la ayuda de Dios, pero no es absolutamente necesaria. El hombre puede ejercer su libre albedrío y escoger no pecar. Si pecara, entonces, usando su inteligencia, libre albedrío y sin ayuda de Dios ni nada exterior a él, puede pedir el perdón de Cristo. Simplemente, si Pelagio tuviera razón y nacemos como Adán, inmortal y sin pecado, no necesitaríamos a un Salvador, y la salvación la lograríamos viviendo correctamente. En el año 412 después de Cristo, se reunieron en la ciudad de Cartago, África, a ambos lados de la controversia. El concilio estuvo de acuerdo con Agustín, concluyendo que en ninguna manera la voluntad del hombre estaba libre, sino cautiva a su naturaleza pecaminosa. Como dice en Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Como resultado de la caída, si el hombre no regenerado
se le diera la oportunidad de escoger entre el bien o el mal, siempre escogería libremente el mal, porque está muerto, porque no ve, a no ser que Dios interviniera en el asunto. Pelagio y sus seguidores fueron condenados por el concilio como herejes y anatemas, porque sus ideas destruían la esencia del evangelio. Con la idea de conciliar las ideas de los pelagianos con la doctrina ortodoxa sobre la gracia del pecado original, surgió la doctrina del semi-pelagianismo, atribuida al padre San Juan Casiano, que planteaba que el hombre no nace ni muerto ni sin pecado, sino que nace enfermo. Si naciera bien, como Pelagio decía, lo único que necesitaría es un poco de guía moral para que no se contamine con el mal exterior. Pero si nace enfermo, entonces sí necesita ayuda de un médico, que sería Jesús. Y si coopera con su médico, fíjense, si coopera con su médico, juntos pueden lograr una cura. Pero eso tampoco conciliaba la idea de Agustín de estar muertos y necesitar resurrección, dado que un muerto no puede ayudarse ni revivirse a sí mismo. Conclusión: si eres pelagiano, solo necesitas un maestro. Si eres semi-pelagiano, necesitas un doctor. Pero si eres un agustino, como lo fue la iglesia tradicional, reconocerás que necesitas ser resucitado de los muertos y que la salvación es solo por gracia, así que nadie se gloríe. Sin embargo, muchas iglesias de la actualidad han adoptado la posición semi-pelagiana, donde el hombre y Dios están cooperando juntamente para lograr la salvación, defendiendo lo que se conoce como sinergismo, que en griego significa trabajar juntos. En medio de la discordia, hubo un obispo de Roma llamado Zósimo, que se unió a Pelagio y escribió una carta condenando la decisión del concilio de Cartago por su anatema a Pelagio. Y esto dio paso a que toda esta teología pelagiana y semipelagiana fuera creciendo en el sistema de creencias católicos romanos. Y con el paso de los siglos, ya en Roma se hablaba libremente de salvación por obra al cooperar con la gracia de Dios. Llegó el siglo XVI y el 1 de septiembre de 1524, Desiderio Erasmo, un apologista católico romano semi-pelagiano, publicó una obra titulada Diatribas sobre el libre albedrío. Martín Lutero, el conocido reformador alemán, respondió con la obra La cautividad de la voluntad, manteniendo una posición completamente agustina contra Erasmo. Erasmo decía que no somos dependientes 100% de la obra maestra de Dios y que sí aportamos algo. Dios nos ofrece la gracia, pero somos libres para escogerla o rechazarla y ser premiados con salvación por eso. Aquí no queda claro qué es lo que significa escoger la gracia. ¿Significa no pecar más? ¿O no dejar de ir a la iglesia? ¿O firmar un papel que diga acepto a Jesús? Decía que el hombre inicia la relación con Dios por medio de la fe en Jesús y Dios lo premia con la salvación por la fe que tuvo y por las obras que realizó. Y no importa cuán insignificante fue lo que el hombre hizo, el hombre merece crédito en la salvación que ni Dios puede quitarnos. Esto no es más que salvación por obra un poco arreglada para que no suene tan mal. Pero no es así. Un muerto no puede hacer nada más que permanecer muerto. Sin su consentimiento Dios lo revive, lo renueva, lo saca de esa condición espiritual muerta. El hombre nace de nuevo y entonces ve y entonces cree. Después de la muerte de Martín Lutero, la iglesia alemana hizo una declaración de fe conocida como el Libro de Concordancia, donde queda bien claro el tema de la salvación. El hombre por sí mismo no puede contribuir en nada a su conversión. Es el Espíritu Santo quien hace todos los cambios en el corazón. Producto del gran crecimiento de la Reforma, el Papa Pablo III hizo el llamado a un concilio el 13 de diciembre de 1545 en la ciudad de Trento, al norte de Italia. En este se produjeron muchas declaraciones doctrinales, dogmas de la Iglesia Católica Romana, y dentro de ellas se produjo este anatema. Si alguien dice que después del pecado de Adán el hombre perdió el libre albedrío, sea anatema, reconociendo así su posición semipelagiana, poniendo al hombre al control de la salvación y dándole algo de gloria por haber tenido la inteligencia y el sentido común de haberse salvado. Ahora, esto sucedió en la Iglesia Católica Romana, pero dentro del mismo movimiento protestante
se dio un significante salto al catolicismo romano nuevamente. Empezó con Jacobo Arminio, que rechazó las ideas de la Reforma y se volvió al semi-pelagianismo de Roma. Un año después de su muerte, sus seguidores redactaron 5 artículos de fe basados en sus enseñanzas, conocido como arminianismo, y lo presentaron a la Iglesia Reformada. En noviembre de 1618 convocaron un concilio en la ciudad de Dort. Duró hasta mayo de 1618, con alrededor de 154 sesiones, y el resultado fue el rechazo a los 5 puntos del arminianismo. Como creyeron que el rechazo no sería suficiente para enfrentar todo el error divulgado, el sínodo de Dort respondió a cada uno de los puntos con otros 5 puntos, conocido como los 5 puntos del calvinismo o tulip, en honor a Juan Calvino, uno de los padres de la Reforma Protestante, reafirmando así la confesión que ya tenían las iglesias reformadas holandesas. Como resultado, más de 300 ministros arminianos fueron expulsados de la iglesia. Ahora, los 5 puntos del arminianismo eran: 1. El hombre no está tan corrompido por el pecado que no pueda creer en el evangelio cuando se le es presentado. 2. El hombre no está completamente controlado por Dios que no pueda rechazar la gracia divina. 3. La elección de Dios está basada en que Él mira en el tiempo y mira quiénes son los pecadores que lo aceptarán, y a estos Él elige. Por lo tanto, Dios elige a aquellos que lo eligieron a Él primeramente. Punto número 4. La muerte de Cristo no asegura la salvación de nadie. Simplemente lo que abre es una posibilidad de salvación para los que eligen creer. Y punto número 5. Es responsabilidad de los creyentes mantenerse en un estado de gracia al guardar la fe. Si no lo hacen, caen y se pierden. Resumen, la salvación depende del hombre porque la parte que le toca a Dios ya está garantizada, convirtiendo la fe salvadora en una obra del hombre y no en un don de Dios. La tuli como respuesta, en resumen, refleja que Dios escoge a los que va a salvar, el Hijo los redime y el Espíritu Santo hace efectiva la muerte de Cristo. Es el que te muestra a Cristo trayendo al elegido a la fe y al arrepentimiento. Por tanto, es la obra de Dios y no la obra del hombre la que determina quién ha de ser salvo. Si bien los concilios o alguna tradición de creencias cristianas no rigen la interpretación de la palabra, sí que es un legado que nos guía y evidencia la doctrina con la que estaban de acuerdo la mayoría. Vivimos en una época que le da mucha importancia al hombre, que siempre ha anhelado sentir que tiene el control de su vida. Hemos sido influenciados por el humanismo y hemos olvidado la historia. Y muchos cristianos actuales ven esta posición de la salvación solo por gracia de Agustín, Lutero y Calvino como extrañas y erradas, y como engaño del enemigo, y apoyan el trabajo del libre albedrío en la salvación, algo completamente opuesto al concepto de la gracia y la soberanía de Dios. Volviendo a los 5 puntos del arminianismo, los 5 puntos redactados en respuesta a los arminianos son estos: depravación total. El hombre está muerto en sus delitos y pecados y no puede creer en el evangelio cuando se le es presentado. Número 2. Elección incondicional. La elección de Dios no está basada en el futuro que Él vio, sino que es incondicional. Este punto es el resultado del anterior. Dado que estamos muertos, Dios por su propia decisión es el que nos saca de nuestra condición. Número 3. Expiación limitada. La muerte de Cristo es el pago por los pecados de los elegidos. Es eficiente para los que creen, para los salvos, o sea, para los escogidos. Número 4. Gracia irresistible. El llamamiento de Dios es eficaz. Cuando Dios te llama, ya ha hecho un trabajo perfecto y el que ha sido predestinado no se va a resistir. Número 5. Perseverancia de los santos. Los elegidos, los realmente salvos, conservan su conversión hasta su muerte. La obra que Dios en su soberanía hizo la va perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. A Dios la gloria.